¿Su hijo tiene un bultito en el ombligo o le apareció una bolita en la ingle? ¿Tiene un frenillo corto sublingual, una masa debajo de la piel o un dolor abdominal que desea descartar que requiera alguna cirugía? Muchos padres se asustan cuando escuchan la palabra operación, pero la verdad es que existen enfermedades quirúrgicas que son bastante frecuentes en niños y que cuando se diagnostican a tiempo tienen un buen pronóstico. Y aquí aparece un problema importante. Muchos padres no saben cuándo ya dejar de observar y cuándo ya derivar o llevar a su niño al cirujano pediatra. Algunos piensan que todo se resolverá solo. Otros, por el contrario, sienten miedo apenas escuchan la palabra cirugía. Por eso en este video te voy a explicar de una forma clara y sencilla cuáles son las 5 enfermedades quirúrgicas más frecuentes en niños, cómo reconocerlas, qué señales deben preocuparnos y en qué casos realmente necesitan tratamiento quirúrgico. Quédate hasta el final porque la última enfermedad que voy a tocar, la apendicitis aguda, puede comenzar con un dolor abdominal que puedas creer que va a pasar sola, pero al final, si es que no se diagnostica a tiempo, podría llevar a complicaciones. Soy el Dr. Apari, cirujano pediatra. No te olvides suscribirte a este canal y si te gusta este video darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Comencemos con una de las enfermedades quirúrgicas más frecuentes en cirugía pediátrica, la hernia umbilical. Muchos padres lo descubren cuando bañan a su niño o niña o cuando le cambian el pañal. Observan un pequeño bulto o prominencia a nivel del ombligo, el cual aumenta del tamaño cuando la niña o el niño puja, tose o llora. Y naturalmente surge la preocupación. Doctor, ¿requiere cirugía urgente? Doctor, ¿es peligroso? Primero entendamos qué es. Durante el embarazo, el cordón umbilical atraviesa una abertura natural de la pared abdominal. Luego del nacimiento, esa abertura natural va cerrándose sola. Sin embargo, en algunos niños o niñas el cierre no es completo y queda un pequeño orificio donde podría protruir grasa o un pequeño segmento de intestino. Eso es lo que se conoce como hernia umbilical. La buena noticia es que en la mayoría de los casos la hernia umbilical infantil no suele convertirse en una emergencia. De hecho, muchos casos se cierran espontáneamente cuando el niño crece y fortalece su pared abdominal. Es decir, no todo niño con hernia umbilical necesita una cirugía inmediata. Aquí es donde aparecen muchos mitos. Tal vez usted escuchó, hay que poner una moneda encima del ombligo, o sujetarlo con vendas o esparadrapo. Esto es un error. Las monedas, las cintas adhesivas o remedios caseros a nivel del ombligo no mejorarán o cerrarán el defecto de la pared. Lo único que podrían causar es la presencia de irritaciones o infecciones a nivel del ombligo. Lo correcto es la evaluación médica y el seguimiento. Entonces, ¿cuándo sí pensamos en cirugía? Generalmente cuando la hernia persiste más allá de cierta edad, cuando el defecto es grande, produce molestias o presenta complicaciones poco frecuentes como la incarceración. También puede considerarse por motivos funcionales o estéticos dependiendo del caso. Algo importante que deben saber todos los padres es que no necesariamente el tamaño del bulto suele reflejar el tamaño del defecto de la pared. Algunos ombligos pueden parecer enormes, pero el defecto suele ser muy pequeño. Por eso no se debe decidir por la apariencia, sino por la evaluación clínica. En la práctica, gran parte de las consultas terminan dándole tranquilidad a la familia. En estos casos es muy importante la observación médica responsable. Ahora les hablaré de otro tipo de hernia que sí nos preocupa más desde el punto de vista quirúrgico. A diferencia de la hernia umbilical, la hernia inguinal merece mucho más atención. Ahí el problema ya no aparece en la región del ombligo, sino en la región inguinal, es decir, la ingle. Los padres suelen describirla como un bulto, hinchazón o bolita que aparece y desaparece a nivel de la ingle. A veces la ven cuando el niño llora, otras veces cuando corre, hace esfuerzo o está de pie. Y lo curioso es que al llegar a consulta puede haber desaparecido por completo. Eso hace que muchos padres puedan pensar que quizás no era nada, pero justamente ahí está el riesgo.
La hernia inguinal ocurre porque hay una comunicación anormal que permite el paso de los órganos del abdomen hacia la ingle. En los niños puede observarse en ambos sexos, aunque es más frecuente en varones y en prematuros. Y aquí viene el punto clave: la hernia inguinal no se cierra sola. Por eso su tratamiento y manejo es diferente a una hernia umbilical. La preocupación importante es una complicación llamada incarceración. ¿Y qué significa eso? Que el contenido herniado queda atrapado y ya no regresa al abdomen. Y ahí pueden comenzar los problemas. Cuando una hernia inguinal se encarcera, el niño puede presentar dolor, irritabilidad, llanto intenso y un bulto duro a nivel de la ingle que ya no desaparece. En los lactantes pequeños a veces esto se manifiesta con un bebé con un llanto que no se le puede consolar, rechaza los alimentos o vomita. Y si el problema continúa progresando, puede comprometerse la circulación sanguínea del intestino atrapado, lo que transforma el cuadro en una verdadera urgencia quirúrgica. Por eso cuando hablamos de una hernia inguinal en niños, no conviene esperar tanto. Muchos padres preguntan: doctor, pero si la bolita desaparece, ¿es necesario operarlo? Y la respuesta es sí, porque el defecto anatómico va a permanecer y por tanto va a permanecer el riesgo de una complicación. En la consulta médica el diagnóstico suele ser clínico. El interrogatorio y el examen físico tienen un valor enorme. De hecho, no siempre se necesita una ecografía para sospechar en este diagnóstico, especialmente cuando la historia es bastante típica. En niños varones, estas hernias inguinales se pueden extender hasta el escroto, haciendo que aumente de volumen el mismo. Esto suele asustar mucho a los padres. En niñas también puede ocurrir y en algunos casos puede involucrar algunas estructuras importantes. Aquí ocurre un error frecuente: pensar que porque el niño ya no llora o la bolita desapareció ya se solucionó el problema. No necesariamente. Las hernias inguinales suelen tener un comportamiento intermitente, pero aún permanece el problema. El tratamiento definitivo es quirúrgico y afortunadamente en manos entrenadas suele ser una cirugía frecuente en cirugía pediátrica, con buenos resultados y una recuperación rápida. Así que si nota un bulto en la ingle de su hijo que aparece y desaparece, especialmente al llorar o al hacer esfuerzo, no lo ignore, porque a diferencia de la hernia umbilical, aquí sí buscamos resolver el problema antes que aparezcan las complicaciones. Y hablando de condiciones que generan muchas dudas y opiniones encontradas, a continuación les hablaré de un tema que es muy frecuente. ¿El frenillo corto realmente necesita cirugía? ¿Todos los niños con anquiloglosia tendrán problemas para hablar? ¿Es moda operar o realmente existe una indicación médica? La anquiloglosia es un tema que genera bastante debate entre los padres e incluso entre los profesionales de la salud. Se trata de un frenillo sublingual corto, grueso o poco flexible que limita parcial o totalmente el movimiento normal de la lengua. Algunos padres lo descubren muy temprano, incluso durante la etapa de la lactancia. La mamá puede referir dolor al amamantar, mala técnica de agarre o que el bebé parece fatigarse al alimentarse. En otros casos el hallazgo aparece más adelante, cuando el niño presenta dificultades para ciertos movimientos linguales o problemas de articulación de algunos sonidos. Pero aquí debemos ser cuidadosos. No toda anquiloglosia necesita cirugía. Y este es un punto muy importante porque muchas personas piensan que todo frenillo va a requerir de una cirugía. Y no es así. Lo que realmente nos interesa es el impacto funcional que ésta podría provocar. ¿Está afectando la lactancia? ¿Limita significativamente la movilidad lingual? ¿Produce problemas funcionales reales? Porque existen niños con frenillos cortos visibles anatómicamente pero sin repercusiones funcionales. El examen clínico tiene mucho valor. Observamos cómo protruye la lengua, cómo eleva su punta y qué tan limitada está su movilidad. En algunos casos observamos una lengua con forma acorazonada o también evaluamos qué tan restringido están los movimientos de la lengua. Cuando existe compromiso funcional importante, nos planteamos la posibilidad de una frenotomía o frenectomía. Esto dependiendo del caso y de la evaluación quirúrgica.
Y aquí quiero aclarar algo. En redes sociales abundan las opiniones extremas. Algunos dicen que todos deben operarse, otros dicen que jamás debe hacerse. Pero la medicina rara vez funciona en absolutos. Cada niño debe evaluarse individualmente. La cirugía, cuando esté indicada, suele ser relativamente rápida y bien tolerada. Pero la decisión debe basarse en la función y no solamente en la apariencia. Si este video te está gustando, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo con tus amigos y familiares. La palabra tumor suele generar miedo, y es entendible. Muchos padres suelen tener ansiedad cuando notan una masa o bulto en el cuerpo de su hijo o hija. Doctor, le encontré una bolita en el brazo. Le salió una masa detrás de la oreja. Parece un quiste. ¿Será cáncer? Respire, porque la mayoría de tumoraciones o masas a nivel de los tejidos blandos en niños o en niñas son benignos. Y precisamente por eso es importante reconocerlos y evaluarlos correctamente, porque no todas las masas son iguales. Cuando hablamos de tumores en partes blandas en niños, nos referimos a aquellos tumores que podrían salir en la piel, en el tejido graso, a nivel del tejido fibroso o anexos cutáneos. Y aquí encontraremos varias posibilidades. Algunas son bastante frecuentes y benignas, como ciertos quistes o lesiones derivadas de las estructuras de la piel. Otras pueden corresponder a lipomas, aunque este tema es más frecuente en adultos que en niños. Y existe una lesión muy común conocida en cirugía pediátrica y dermatología, la presencia de pilomatrixomas, que suele aparecer como una masa dura debajo de la piel, frecuentemente a nivel de la cabeza, cuello y extremidades. Muchos padres la describen así: doctor, parece una piedrita. Muchos padres la describen así: doctor, parece una piedrita. Otro médico me dijo que era un ganglio. Pensé que era un granito encapsulado. Y aquí aparece un punto fundamental. No toda masa necesita cirugía urgente, pero tampoco debe ignorarse. El interrogatorio y el examen físico vuelven a ser herramientas muy importantes. Nos interesa saber desde cuándo apareció, ha crecido, produce dolor, la piel cambió de color, es móvil o está fija, crece rápidamente, porque ciertas características nos orientan hacia lesiones benignas y otras merecen estudio más cuidadoso. Por ejemplo, las lesiones benignas suelen crecer lentamente, ser bien delimitadas y tener comportamiento estable. Pero cuando una masa crece rápidamente de tamaño, produce ulceración, está firmemente adherida o genera síntomas importantes, merece una evaluación más cuidadosa. Aquí quiero tranquilizar a muchos padres. Encontrar una bolita debajo de la piel no significa automáticamente cáncer. Y este mensaje es importante porque en internet muchos mensajes generan más miedo que información. Sin embargo, tampoco no podemos irnos al extremo de minimizar cualquier lesión que aparezca en la piel. La evaluación médica es clave. En algunos casos se puede solicitar ecografía u otro examen de imagen para poder tener un diagnóstico más preciso. Y no solo eso, también poder sospechar de la naturaleza de la masa. Y no solamente eso, también sospechar de la naturaleza de la masa. Y cuando existe indicación quirúrgica, no solamente buscaré resolver el problema, sino también poder corroborar el diagnóstico a través del estudio anatomopatológico, es decir, con una biopsia. Muchos tumores de partes blandas suelen tener un excelente pronóstico y la cirugía es resolutiva. El miedo aparece cuando los padres imaginan escenarios graves antes de tener un diagnóstico claro. Por eso el mejor camino no es asustarse ni automedicarse, sino consultar y evaluar correctamente. Pocos diagnósticos generan tanta preocupación en pediatría como la apendicitis aguda. Y con razón, porque el tiempo aquí sí importa. Muchos padres recuerdan haber escuchado frases como las siguientes: es solo una indigestión, seguro comió algo pesado, ya se le pasará. Pero a veces detrás de ese dolor abdominal se encuentra un apéndice inflamado que requiere ser evaluado, que requiere tu atención y requiere también atención médica. El apéndice es una estructura tubular ubicado habitualmente en la parte inferior derecha del abdomen. Cuando se obstruye y se inflama, aparece la apendicitis. ¿Y cuál es el problema? Que al inicio se podría confundir con otras causas comunes de dolor abdominal. El dolor no siempre comienza en el lado derecho.
A veces comienza alrededor del ombligo o como un malestar abdominal inespecífico. Luego puede migrar progresivamente hacia la fosa ilíaca derecha. El niño puede presentar pérdida de apetito, náuseas, vómitos y fiebre. Pero aquí hay algo importante. No todos los niños suelen presentar el libro clásico de síntomas, especialmente en los más pequeños. El cuadro puede ser engañoso. Por eso el diagnóstico de apendicitis continúa siendo en gran medida un reto clínico. Muchos padres preguntan: doctor, ¿la ecografía confirma siempre? Y la respuesta es no. La ecografía puede ayudar muchísimo, pero la historia clínica y el examen físico aún siguen teniendo enorme valor. Incluso existen casos donde los hallazgos que se evidencian tienen que relacionarse con los síntomas que lleva el paciente. Y no solamente eso, también con su evolución clínica. El gran temor aquí es la perforación. Cuando el apéndice se perfora, ocurre el riesgo de infección intraabdominal, abscesos y complicaciones que pueden hacer más complejo el tratamiento. Por eso se insiste en no retrasar la consulta médica cuando hay un dolor abdominal progresivo, síntomas asociados, rechazo de alimentos y signos muy presuntivos de una apendicitis. En esta parte quiero darles un consejo muy práctico a los padres. Observa la evolución del dolor. Un dolor que empeora, un niño que ya no quiere comer, que deja de jugar y presenta deterioro progresivo, requiere una evaluación médica. No todo dolor abdominal es apendicitis, pero tampoco toda apendicitis comienza dramáticamente. Y justamente ahí radica la importancia de un diagnóstico oportuno. Muchas enfermedades quirúrgicas en niños tienen un excelente pronóstico cuando se reconocen y manejan oportunamente. La hernia umbilical, la hernia inguinal, la anquiloglosia, los tumores de partes blandas y las apendicitis agudas en niños forman el quehacer del día a día de los cirujanos pediatras. Pero cada una de estas enfermedades tienen algunas particularidades que los padres deberían saber. La información correcta reduce el miedo y también ayuda a un diagnóstico temprano y a un manejo correcto. Si este video te resultó útil, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y familiares y no te olvides que seguiré subiendo videos en relación a las cirugías que se puedan dar en niños en este nuevo canal que he creado con respecto a patologías o enfermedades quirúrgicas en niños. Gracias por ver este video y hasta uno nuevo. Adiós.